Muy bien, un gusto de estar acá en mi casa. Gracias por recibirnos en tu casa. Recibiéndolos a vos y a del otro lado, todos los que van a mirar esto. Ojalá que sea bastante ameno, ¿no? Claro que sí, así queremos que sea. Gracias por recibirnos en tu casa porque no es algo menor y bueno, y que alguien como tú nos invite a recibirnos un 18 de julio acá, tempranito, 18 de ¿no? julio, a una cuadra de 18 de julio. Diga, jura de la Constitución. Ayer me preguntaban alumnos míos de fotografía qué se festejaba. Me pareció tremendo eso, que digo, chiquilines de 11, 12 años que no sepan qué se festeja el 18 de junio. Bueno, De junio, perdón, pero bueno. Fuerte. ¿Cómo estás, Fernandito? muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, he leído mucho, He leído mucho. ¿Estudiaste? Estudié todo. Bárbaro. Me Si tomó el examen estudiaste- el productor. Si estudiaste está todo bien. Bueno, muchísimas nominaciones, más de 130 músicas para teatro, originales para teatro, por ahí más o menos. Estamos un poco más, más de 200 obras. Corregime si vos ves que algo está fuera de foco, ¿está? Más de 200 y pico de músicas originales. Exacto. Para obras de teatro, 4 álbumes lanzados. Sí, exacto. Contanos algo al respecto. Bueno, el primer disco que sacamos fue con un grupo que yo tenía en los años 90, un grupo que se llamó De Butaca. Era un grupo que fue pasando por diversas formaciones, lo armamos con un amigo del alma con el cual tocamos juntos hasta el día de hoy, Andrés Wells, un compañero del barrio, de mi barrio, que es allá una zona limítrofe entre Sayago y Peñarol. Y bueno, con Andrés empezamos a hacer este grupo de Butaca que buscaba un poco el tomar elementos, mixturar de una forma nuestra elementos de lo que es el rock, del pop, del candombe, el candombe beat, de la murga y también del sonido tropical. Eso era lo que buscábamos en un comienzo con De Butaca. De hecho, en algún momento, bueno, y hubo muchos integrantes que fueron yendo y viniendo del grupo, fue pasando por muchos estados distintos. Llegamos en un momento a ser 9 integrantes con 3 vientos. Disculpa que te corte, ¿en qué año más o menos fue? Y estamos hablando del año 87, 88 hasta el 93 más o menos. Tengo muy buenas referencias de ese álbum. Sí, sí. Muy buenas. Después, claro, cuando grabamos el disco, ahí éramos un trío con músicos acompañantes. El trío éramos Andrés y se había integrado Edu Lombardo, viejo amigo también del barrio y compañero de andanzas en las vueltas de la música desde hace un tiempo, en el taller uruguayo de música popular, donde dábamos clases juntos. Y bueno, Edu se integró a la banda y después cuando fuimos a grabar y cuando tocábamos en vivo teníamos siempre algún músico invitado que se integraba. En ese disco, por ejemplo, las baterías las toca Osvaldo Fatoruso y los teclados los toca Hugo. Pasó una cosa muy curiosa con ese disco, que en ese momento Hugo y Osvaldo estaban distanciados, no se hablaban, y nosotros los hicimos tocar juntos, sabiendo ellos que iban a tocar juntos, pero nunca se llegaron a ver, ¿no? Tocaba en un momento Hugo y Osvaldo, sí. Eso fue publicado, ese disco, en el año 92 por el sello Ayui. Justo en estos momentos estamos por hacer el relanzamiento digital después de muchos años que no está editado. Ese disco no se llegó a editar en CD, fue un disco que salió en formato disco de pasta todavía. Fue de los últimos años de los discos de pasta en Uruguay. Será una tarde cualquiera, un día de primavera quizás, en que te llegue la hora de revisar tu vida y cambiar con el freno de la duda.
duda, frente a un abismo estarás. Pero algo estará empujando desde lo más profundo en tu ser, como una flecha certera, como una señal que se deja ver, las ganas de viento nuevo y el coraje de creer. Corta y sube, corta y sube, corta y sube. No pares hasta las nubes, mi bien. Corta y sube. Que la pasión te desnude la piel, que el agua del mar te moje y el sol te cubra de miel. Que el agua del mar te moje y el sol te cubra de miel. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Y si al dar vuelta a la esquina descubres esa manía ancestral que te ata de pies y manos, anclándote al mismo puerto filial, no olvides que esa partida es la que vale al final. Será una tarde cualquiera, un día de primavera quizás, en que te llegue la hora de revisar tu vida y cambiar. No olvides que esa partida es la que vale al final. Corta y sube, corta y sube, corta y sube. No pares hasta las nubes, mi bien. Corta y sube, corta y sube. Que la pasión te desnude la piel, que el agua del mar te moje y el sol te cubra de miel. Que el agua del mar te moje y el sol te cubra de miel. Bien, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenido al Gato en el Tejado. Bueno, un gusto. Me contaste cosas realmente que no sabía de vos. Por ejemplo, que fuiste guarda de Code, la empresa Code. Sí, fui 9 meses guarda de ómnibus cuando tenía 19 años. Y ahí íbamos de Montevideo de las Piedras a Montevideo todas las mañanas durante 9 meses. Les cantaba yo ¿viste? Cuando se llenaba el ómnibus, sí, les cantaba algo, inventaba canciones y en vez de decirle, no, alguna cosa, córranse al fondo, se los decía cantándoles, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí, Vos sabés que no sabía esa parte tuya. Sí, claro. Yo soy de las Piedras, a mí me anotaron nada más que en el Pereira Rosell, pero yo soy de las Piedras. Hasta los 12 años vivía. Y cuando me contaste, dice, bueno, no te puedo creer. capaz que en algún momento tomaste un ómnibus que yo era el guarda. Wow, me acuerdo qué épocas, ¿no? Qué ¿Cómo épocas. no? Por Pero Dios. bueno, yo le traté de encontrarle una cosa divertida y de aprendizaje, de contacto también con la gente y con gente que en general yo no estaba tan acostumbrado a tener contacto en esos 19 años, claro. Sí. Mi mundo en esos 19 años era el liceo, la gente del barrio de Sayago, y la gente de la música. Vos sos de ¿no? Sayago, ¿verdad? Sí, Te soy criaste en del Sayago. límite entre Sayago y Peñarol, en realidad. Bien. Sí. Quiero que nos cuentes sobre esas 230 horas, más o menos, ¿no? Sí, ¿No me estoy equivocando? sí, más de 200. Más de 200 ahí de música para teatro, Ujú. con las cuales fuiste nominado en 13 oportunidades Sí. y ganaste 8 Florencios, 5 para obras para adultos y 3 obras para niños. Sí, señor. Bueno, contame eso que a la gente le va a interesar y mucho.
Bueno, esto empezó hace muchos años. Yo estudiaba composición, más o menos por esa época que hablábamos de cuando era guarda de ómnibus. Yo estudiaba composición con un gran maestro llamado Coriún Aroñán. Y bueno, también estudiaba canto con Nelly Pacheco. Y en esos años, prácticamente casi que a la vez, pasó lo siguiente. Mi maestra de canto, Nelly, tenía un discípulo que había compuesto una música para una obra de teatro de la Comedia Nacional, las cuatro hermanas de Chejo, que dirigía Esquinca. Y bueno, precisaba, este músico precisaba un suplente, porque claro, en esos días la Comedia hacía funciones de miércoles a domingo y él no podía estar todos los días. Y entonces, bueno, le precisaban a alguien que tocara un poco de piano, que tocara guitarra y que cantara. Y bueno, me sugirieron a mí, y fue mi primera experiencia en el teatro, fue en el viejo Teatro Solís con la Comedia Nacional y Esquinca nada menos que dirigiendo, o sea que... ¿Qué año fue eso más o menos? Eso fue en el año 82, 83, por ahí. Y al poco tiempo, Coriún Aroñán, que era mi profesor, mi maestro de composición, me dijo, mira, ¿sabés que hay una obra que está vacante de compositor porque el músico que la iba a hacer renunció y precisan que alguien haga la música? Lo que pasa es que faltan pocos días para que estrene y nadie quiere agarrar porque es muy sobre la fecha de estreno. A mí me parece que vos tenés condiciones para hacer música de teatro y yo qué sé, no vas a perder nada, vas a aprender y como es la primera música que haces, no vas a tener ningún problema de que falten pocos días, no te vas a sentir que has expuesto, o sea, es una experiencia que te puede rendir. ¿Cómo resultó? ¿Cómo te sentiste? Y estuvo bárbaro, era Todo duerme en derredor de Simone de Beauvoir, que se hacía en el Teatro del Centro. Esas primeras obras, bueno, tanto en la primera como en la segunda, para la que compuse, las dirigía Marcelino Dufo. Fue, claro, el primer director con el que trabajé. Y después fueron apareciendo otros, bueno, apareció Goldstein al poco tiempo ofreciéndome una obra, porque bueno, una de esas obras que había hecho con Marcelino la había hecho en La Candela. Esa fue mi primera obra con música en vivo, que hacía yo en vivo. ¿En muchas obras tocaste en vivo tu no música? Muchas, de 200 y pico de obras habré tocado 15 veces en vivo, ¿no? Siempre es más difícil porque bueno, tenés que tener el tiempo como para estar todas las funciones. Claro. Y claro, también tiene que haber un costo, o sea, es otro actor para repartir, otra persona que va todos los días para repartir, etcétera, ¿no? Pero es una cosa linda. La verdad, una buena música experiencia. en vivo, sí. Y bueno, de ahí fueron cada vez, vaya a saber por qué, ¿no? Yo siempre digo que en mi vida la gran mayoría de las cosas surgieron sin que yo las hubiera elegido. Aparecieron y yo lo único que hice fue aceptarlas, ¿no? O sea, decir, bueno, esto me interesa, lo agarro, es una oportunidad, me gusta, me interesa, y después hacerlo conscientemente, con una actitud de respeto y de entrega. Es decir, siempre traté de ser puntual con la realización de las músicas, o sea, no que les llegara el día del estreno la música o 2 días antes, sino que unos días antes tuvieran la música, y tratar de encontrar una forma de conectarme para componer intuitivamente con el espíritu, no solo del texto, porque un texto se puede hacer de muchas maneras, sino también con el espíritu del director y de los actores. Yo siempre digo, ¿no? Siempre que me llaman para una obra, lo primero que hacen es mandarme el texto, ¿no? Si hay texto, mandarme el texto. Y yo siempre digo que si yo leo el texto, pero no sé nada de lo que voy a hacer, ni de la obra, hasta que no veo por lo menos una pasada con los actores. Contame
En cuanto a... ¿Vas a tener pensado grabar algún disco más? ¿Estás preparando otro disco más? Sí, lo último que hice fue hace unos 4 años, hicimos fue como un disco, pero un disco de video, digamos. Uh-huh. Filmamos con mi banda una serie de 12 videos que se pueden encontrar en YouTube. Si ponen Fernando Ulivi en YouTube van a aparecer, entre los videos que van a aparecer, aparece una serie de 12 videos donde está, bueno, una de las canciones es Corta y Sube, por ejemplo. Y bueno, eso fue como un disco. En realidad dudé si de editarlo además como disco, y al final terminé decidiendo por no, que quedara como video nada más. Sí. Lo edité como disco. Y ahora estoy con la idea de empezar a grabar un disco, porque tengo muchas canciones que no han sido grabadas, algunas en coautoría con diversas personas, algunas pocas que han sido editadas o están por editarse, cantadas por otra gente. Por ejemplo, en el último disco de Jorge Galemire, editado hace unos años, está una de las 2 canciones que compusimos con él, está allí editada, y está también en video una canción que se llama Tu Deseo, que compusimos con Gale también. Está filmada en una de las casas de Gale, así como vos ahora estás filmando acá, hay una filmación editada ahí. Me comentaste que están por estrenar 2 obras de teatro. ¿Me querés contar algo al respecto? Sí, bueno, ahora lo que tengo por estrenarse es... se estrenó, bueno, hace un par de semanas, Sala de Profesores, que está en La Gringa, teatro, y que, bueno, obviamente hice la música de esa obra. Tenemos a Marta Vidal, mi compañera, que actúa además en esa obra, y la semana que viene se estrena en Las Bóvedas, al otro lado, de Marisa Barbosa, que veremos cómo sale. Va a salir bien, como todo lo tuyo. Ojalá. Fernando, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, un gustazo. Muchas gracias a ti por difundir. No, por favor. Siempre hay que agradecer, porque realmente es muy importante para nosotros, para ustedes, la gente de la difusión de los medios, precisan de nosotros, ¿no? Porque sí, bueno, sí. Es el motivo que le da sentido a los programas de radio y a los programas de televisión, pero para nosotros, los creadores y los hacedores, es esencial el tener los canales para difundir y tener la gente interesada en difundir, interesada, preocupada por conocer lo que está haciendo el creador o los creadores en todos los campos del arte y de la cultura en nuestro país. Un país que, como sabemos, es muy rico en cantidad de movimiento, en tamaño del movimiento cultural, teatral, de cine, de música, etcétera, de pintura, de artes plásticas, pero que es un país donde vive poca gente para el movimiento que hay a nivel cultural. Muy poco consumo. Entonces se nos dificulta. Bueno, ¿qué va a ser? Nacimos donde nacimos y, como siempre, hay cosas muy positivas de este país, y otras, por ejemplo, la poca cantidad de gente. Para la gente que trabaja en cultura es toda una dificultad, ¿no? Se hace mucho más difícil todo. Sí, claro, más difícil. Se me olvidó preguntarte algo que hablamos fuera de cámara, que el tema de que vos encontrás el teatro mucho más avanzado, mucho más modernizado. Sí, o sea, a nivel de estructura teatral, la cantidad de salas, el estado de esas salas en cuanto a posibilidades técnicas, estado de luminotecnia, estado del sonido de la sala, realmente nunca en Uruguay, ni cerca, estuvimos en lo que estamos ahora, ¿no? Eso permite además que haya un movimiento de cantidad de obras de teatro como nunca hubo. Cantidad impresionante de gente joven haciendo espectáculos, algunos de ellos muy buenos, realmente muy buenos, no solamente en salas hechas y derechas, sino además en espacios múltiples
Entonces, bueno, claro, el movimiento teatral está en una oleada intensa, ¿no? Ojalá que sea quien sea que gane las elecciones, mantenga este nivel de apoyo que ha habido en los últimos años. Por supuesto. Y que realmente antes, hace 15 años atrás, era mucho, mucho menor. Siempre hubo apoyo al movimiento cultural, pero estábamos muy lejos de lo que hay hoy en día, ¿no? Me parece además con un criterio inteligente en cuanto a no solamente apoyar concretamente cuestiones, sino en generar, ¿no? En generar apoyo a la actividad privada, no solamente a nivel de los grupos teatrales, de los directores que proponen, del apoyo también a las salas privadas, ¿no? Es decir, tanto a nivel de lo que es el apoyo del fondo de teatro, el Cofonte, como los fondos concursables, como que son del ministerio, como los fondos de la intendencia, los de incentivo a la actividad de las artes escénicas, realmente son muy valiosos en cuanto a haber generado posibilidades. Ahora bien, está la otra parte en cuanto a la calidad. Eso es mucho más difícil de medir. Tenemos hoy un teatro de más calidad que el que teníamos hace 30 años atrás. Bueno, es muy difícil de medir, ¿no? Héctor Manuel Vidal, un gran director de teatro con el que tuve la suerte de trabajar, una vez me dijo, acá justo unos metros acá en casa, trabajando en una obra, me dijo, mirá, Fernando, todos los años en Uruguay hay entre 5 y 10 espectáculos de teatros que logran lo que se propusieron, ¿no? Decía, yo no sé si eso ha aumentado tanto, o sea, el nivel de gran logro, tipo, ¡guau! ¡Qué espectacular que está esta obra! El lenguaje, las actuaciones, la dirección, el manejo escénico, la música. Es muy difícil, ¿no? Como pasa en la música, un disco que uno diga, ¿qué disco que está redondo? Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces hoy en día también pasa en la música, ¿no? Hay cientos de discos que se editan por año. Creo que se presentan cerca de 300 ediciones a los premios de la música, ¿no? 300 ediciones anuales. Ahora, ¿habrá más calidad de música que las que había en los años 70? Difícil de saberlo. ¿Cómo medir eso, no? Porque claro, de última ahí nos metemos en una cuestión también que es muy más subjetiva. Profunda. Y subjetiva. ¿Qué es para mí un disco redondo? ¿Qué es para vos un disco redondo? ¿Qué es para aquel un disco redondo? Ahí ya es muy difícil de manejar ese tema. Claro. Fernando, muchísimas gracias, como gracias siempre. A vos y bueno, ojalá que del otro lado haya sido amena la charla. No, te aseguro que sí. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Y bueno, como siempre, lo que necesites, con El Gato en el Tejado, estamos para apoyar la cultura en general de este país. Bueno, muy amable. Gracias, hasta siempre. Será una tarde